aniversarios. Sí, porque partimos celebrando los 80 años del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, lo que vamos a seguir celebrando, por supuesto. También el Premio Nobel de Pablo Neruda, que fue en el 71. Todavía no cumple el número redondo, pero sí, tiene razón la ministra. Deberíamos celebrarlo siempre, constantemente, nuestros reconocimientos. Y 10 años de Ciudadano a Pata, Mario Cabala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal? Hola, Mario, ¿cómo estás? Sí, el tiempo pasó rápido, sí, fue realmente un pestañazo y estamos acá todavía me siguen soportando usted y los queridos auditores, porque la verdad ha sido un viaje muy lindo, 10 años, fantástico, hemos podido modestamente intentar colocar con un poquito en la cabeza de los auditores ciertos temas, ciertas cosas que por lo menos les permitan hacer una reflexión. O sea, sí, tantos lugares, personajes, arte. Y valorar también eso de las picás que tanto le gusta a la gente. Por ejemplo, es valorar también nuestra gastronomía, hemos provocado sí, también. Identidades, patrimonio. Sí. Todo aquello. Así que enhorabuena, querido Mario. ¿Qué tal? Y de hecho hicimos, ¿te acuerdas? Una vez un famoso recorrido, el recorrido de los ciudadanos, ¿te acuerdas? Sí, pues cuando fuimos allá, estuvimos hasta en La Moneda, nos sacamos una foto. Todo. Vamos a replicar eso en un minuto. Muy bonito. Pero por favor. Que no haya tanto calor, sí. ¿Ah? Que no haya tanto calor. Hay que hacer pues en otoño. En abril. Exacto. Sí, somos otoñistas. Bonito. Somos otoñistas. Abril, mayo, por ahí. Fantástico. Sí. Oye, lo que nos convoca, ya la ministra había hablado previamente un poco de lo que es significativo que el día de hoy sea. De la celebración. Exactamente, 10 de diciembre de 1945, 80 años de este hito cultural tremendo. Todos ya sabemos que es la primera y la única latinoamericana hasta ahora que ha recibido, o sea, no es menor, ¿eh? Sí, y de hecho fue entre hombres y mujeres el primer escritora de estas latitudes que en el fondo pudo recibir esta distinción. Eso ya lo hace muy especial. Y eso decía la ministra, el primer premio que se fue fuera de Europa. Exactamente. Y fíjate que costó porque más o menos hubo casi 20 años de postulaciones sucesivas que se fueron haciendo. La gente, para que entienda un poco, para el Nobel se postula y puede ser desde una persona natural hasta una institución. Así como que yo me puedo postular. Exactamente. Por lo general siempre nacen de... Hay que escribir, sí. Claro, instituciones culturales, de escritores, incluso otros premios Nobel que también postulan a colegas también el tema. Yeah. Hay un lobby, hay toda una secuencia, pero la primera vez que fue postulada Gabriela fue allá a comienzos de la década del 30, más o menos, por ahí, ya con algún tipo ya de fuerza. ¿Década del 30? Sí. Casi 15, 18 años antes. Exactamente, porque además chocaba con algunos patrones que de repente los gobiernos de turno muchas veces no las apoyaban concretamente. ¿En serio? Por otra razón. ¿En serio, Mario? Exacto. Es que veían con cierta distancia. Eso no pasa. ¿En serio, Mario? ¿En serio? No, eso no pasa nunca. Estamos hablando de la identidad de este país recién. Y Gabriela, a lo mejor, si no hubiese sido por la Segunda Guerra Mundial, por el estallido de la Segunda Guerra, a lo mejor lo hubiese recibido antes, pero hubo esos 6 años de pausa en que en el fondo todo estaba bastante alterado en Europa, entonces no estábamos para celebraciones, ni para distinciones, ni entregas de premios. Pero en cuanto ya salimos del contexto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, Gabriela se lo gana en el año 45, o sea, es como que estaban esperando se acabara, digamos, la Segunda Guerra, e inmediatamente Gabriela es postulada y rápidamente... Sí, porque la declaración de guerra termina en mayo. Sí. Y en Japón agosto. Exactamente. Agosto, septiembre. Y exactamente. Se entrega en diciembre. Y ahí en agosto se dan a conocer los premios. Y en agosto se dan a conocer. Que es rapidísimo, se dan cuenta. O sea, entre agosto, entre que se da, digamos, se nomina y además se hace la entrega, sí. Pasan ¿cuánto? 3 meses, ¿no? Sí, no el plazo para comprarse los pasajes y para reservar el hotel. Para hacerse vestido. Preparar el catering. Y el viaje en barco. El terciopelo negro, en este caso, vestido el terciopelo que vestía Gabriela el día que el rey Gustavo V le entregó digamos, las distinciones tradicionales, que son la medalla, que va dentro de una caja, y por supuesto el diploma. El diploma, que es una belleza artística. Que la medalla, nos decía la ministra, está en exhibición hoy día ahí en la iglesia. De eso. Me está quitando todas las pautas la ministra. Pero dio solo el titular, supuesto. Usted lo desarrolla. No, por supuesto. Sí, va a estar exhibiéndose estas piezas que están fuertemente custodiadas, porque lo que se exhibe habitualmente en la Sala Gabriela Mistral del Museo Colonial son réplicas. ¿Por qué? Porque se las roban. Y siendo réplicas, igual se roban las réplicas. Entonces, contadamente, en todos estos años solamente se han exhibido, con alguna razón particular, unas 4 o 5 veces, no más que eso, digamos, para justamente preservar. Hoy día, entre las 9 de la mañana y las 18 horas, ahí en la iglesia de San Francisco se está exhibiendo todo lo que comentamos. Medalla, pergamino, también un extracto del discurso de Gabriela, la Biblia de Gabriela, primeras ediciones de sus libros. O sea, hay un paquete bien entretenido, bien completo, como también en el Museo de la Educación es el último día hoy donde se hace esta experiencia inmersiva de Gabriela Mistral. Qué bueno eso. Hay una cosa que se exhibió hace poco en Osaka, Japón,
en una expo ya, y se trajo completamente acá para ser instalada y está desde el fin de semana hasta hoy día inclusive funcionando y gratuito, para que vayan ahí a la calle Compañía, el Museo de la Educación, y pueden ser parte de esta experiencia inmersiva. Hay un libro, de hecho, de Gabriela Mistral en la educación hermosísimo. Déjame ver cómo se llama, yo lo tengo en mi casa, pero se me olvida el título porque tengo uno que otro libro. El papel, obviamente, de educadora. Y fíjate que, bueno, un poco hablando, digamos, de ciertas anécdotas de lo que ocurrió ahí en ese famoso día, ella dice en su discurso una frase que yo la quería rescatar porque es muy bonita. Dice, hoy Suecia se vuelve hacia la lejana América Ibera para honrar uno de los muchos trabajos de su cultura. Esa es más o menos esa es la frase, digamos, que queda catapultada para siempre, que queda eternizada. Y luego viene todo el tema del legado, o sea, porque cuando Gabriela prácticamente, casi inmediatamente se desprende de estas cosas y se la entrega en custodia eterna a los franciscanos. ¿Y por qué lo hace? Si ella no era religiosa, no, pero ella era profundamente espiritual, ella había hecho la primera comunión. Incluso en un minuto se dice que coqueteó con el budismo, que tenía una contradicción entre el budismo y el catolicismo. Tiene que ver con la cultura que fue adquiriendo, con los viajes. Exactamente, pero el que le vuela la cabeza definitivamente ya la vuelca más para este lado, que había todo un tema de fuerzas que oculta ahí entre las amistades, que algunos más para el lado budista, más para el lado católico, que fue el viaje que hizo a Italia, el primer viaje a Europa, que entiendo que visita Asís. Conoce Asís, ahí en la Toscana. Y obviamente ya al conocer la obra, la obra de San Francisco, y toda esa impronta que tenía de relación con los animales, la modestia, digamos, la austeridad que tenía, eso ya le voló la cabeza. La austeridad de un tipo que era millonario para la época. Sí, pues, además, claro. Era de una familia... Era un noble. Era un noble de una familia muy acaudalada y que termina dejando todo. Termina dejando entonces ese desprendimiento. Acá le dirían octubrista. Pero es muy bonito porque además da cuenta de una Gabriela que, más allá de sus creencias iniciales, siempre estuvo abierta a conocer otras cosas, a escuchar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, exactamente, muy, muy abierta. Entonces ella, como obviamente no iba a vestir hábito de ninguna manera, aunque obviamente hay franciscanos y franciscanas. Sí, están los franciscanos, los frailes, y están las clarisas, que son las franciscanas en este caso. La iglesia de San Francisco de la Serena durante muchos años fue una de las iglesias más importantes. Exactamente. A propósito de su región, lo digo. De las monjas clarisas también, que está donde está hoy día la Biblioteca Nacional, que también era un convento muy significativo en Santiago. Y entonces ella dice, ¿cómo puedo un poco participar y ser parte? Y existe también un rango dentro de los franciscanos que se llama hermana o hermano de tercer orden, que en el fondo son aquellos laicos que profesan, digamos, la religión católica, que siguen, digamos, un poco los dogmas, pero que en el fondo no visten hábitos, simplemente son gente, por decirte, seguidora, un poquito seguidora, un poquito de la ideología, digamos, que tienen en este caso los franciscanos. Entonces, por esa razón, lega todo a la iglesia. A la iglesia, y además los derechos de propiedad intelectual de todos sus libros. Pero con una condición que está escrita en su testamento, que es que todo lo que se recaude, incluso después de su muerte, digamos, va a ir a los chicos de Montegrande. A los niños. A los niños de Montegrande. Del Valle. Sí. El Valle del Elqui. Bueno, por algo también expresamente pidió ser enterrada ahí en Montegrande. En ese lugar. Ahí está el mausoleo. Hay museo, hay plaza y todo, pero está sobre todo el mausoleo. Y uno revisa un poco el nombre de Gabriela Mistral dentro de la historia chilena, incluso de la historia popular. Gabriela Mistral está en todo. En todas partes de Gabriela Mistral. ¿Qué tenemos? Tenemos una universidad, tenemos un centro cultural, hay calle. Yo viví en un pueblo que se llama Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Está también, por ejemplo, incluso en uno de los billetes conocidos nuestros, el de 5.000 pesos, que usos minutos era la mujer que está en un billete chileno. Mujer, exactamente. La Gabriela. Sí. El billete es la Gabriela. Igual debería haber sido el de 25 lucas. Hay un pisco también. Hay pisco, sí, y bueno, ¿no? Pero lo que decíamos con la belleza, y esto es general, ¿no? El mistraliano, decir algo mistraliano, es un adjetivo, digamos, es un concepto. Exactamente. Que escapa y mistraliano. El declararse mistraliano, mistraliana. Claro, pero no está solamente ligado a un asunto literario. No, surge desde lo literario, pero tú puedes referirte a una canción mistraliana, a una actitud mistraliana, a una manera de exponer mistraliana. Exactamente. A un pensamiento mistraliano. Y ahí tiene que ver un poco por este carácter que en algún minuto se permitieron los gobiernos de turno para moldear un poco quién era Gabriela, cómo la querían presentar un poco al Pero mundo. Qué buen tema ese, Mario, porque esa presentación tuvo sus vaivenes que están ligados a la historia de este país también, ¿no? Del 45 para adelante han pasado estas cosas. Y concretamente yo diría en la historia más reciente, en la los dictadura, últimos 50, claro, la dictadura algún minuto,
le quitó cierto protagonismo a Gabriela en otras cosas de las cuales se refería o hablaba o escribía. La invisibilizaban directamente. Primero le quitó el nombre al Centro Cultural, Gabriela Mistral. Claro. Y lo convirtió en Diego Portales. ¿Ya? Sí. Pero sin embargo, estaba libre el nombre de Gabriela, ¿en qué lo podemos usar? Digamos, ¿cómo lo podemos usar? Y ellos decidieron resaltar el trabajo de Gabriela Mistral, pero como maestra de escuela. Obvio. Como escribidora, en el fondo, como poetisa. Entonces, de ahí, y yo me acuerdo perfectamente en la época mía en que yo cursaba el colegio y teníamos castellano, se hablaba de la ronda infantil, de los cuentos, ¿cachai? Sin embargo, hay una poética social de la cual nunca yo escuché, digamos, de la Gabriela Mistral, en la cual hablaba de los campesinos, hablaba de los obreros también, se refería de repente a los desposeídos también, exactamente, pero obviamente que su mirada de la educación, además, porque claro, una cosa era el poema que uno decía, no sé, pues madrecita mía, madrecita tiene piececitos de niño, y etcétera, pero otra cosa, encontré el dato del libro, Pasión de enseñar, es un libro de la editorial Universidad del Paraíso, que además tiene comentarios de Rosa Betty Muñoz, de Angélica Edwards, de Florior Pérez. De verdad que es una maravilla, una joya ese libro. Que contiene precisamente los pensamientos de Gabriela Mistral en torno a la educación. ¿Ves tú? Pero todo eso estuvo oculto durante mucho tiempo. Y por otro lado, lo que se pretendía, además de bajarle un poquito el perfil a Gabriela, era también tratar de eclipsar a Pablo Neruda, que obviamente era completamente la antípoda de lo que pensaba en ese minuto la gente de la dictadura. O sea, en la dictadura también. Sí, claro. O sea, tenemos dos noveles y se invisibilizaban los dos. Exactamente. Entonces, nada que pudiera de repente como atentar, digamos, un poco. Clarito. Exactamente. Entonces, es interesante que con los años hemos ido todavía, diría yo. Descubriendo y redescubriendo cosas de Gabriela, e incluso hasta el mismo tema que ha sido tan controvertido, ya no tanto, porque ya se habla abiertamente del tema de su sexualidad, digamos. Tal cual. Si se habla con respeto, no hay ningún problema, pero una cosa que no debería ser tema. Claro, pero no se hablaba porque el fondo era como oculta. Oye, claro. Parece que es, parece que no. Pero es importante porque la define en muchos ámbitos de su vida. Pues. Exactamente. De su vida y de su obra también. Exacto. El tema de la maternidad también. El tema de su maternidad, exactamente. Entonces, como invisibilizar, digamos, el papel de mujer, el rol de mujer y con lo que siente, lo que piensa y todo al respecto. Entonces, con los años seguimos buscando, seguimos descubriendo cosas de Gabriela. Probablemente, o sea, puede encontrarse algunos hallazgos en México, quizás aparezca alguna cosa por ahí. Una vez les contaba que fui a Tasco, que es un pueblito al interior de México, y caminando por las calles, me encuentro con la escuela Gabriela Mistral. Sí. O sea, está presente en todos lados en México. El trabajo que hizo Gabriela Mistral en México fue una cosa sobresaliente. Fue absolutamente. Sí, participan en una buena parte de la robustez del sistema educativo. Ella se iba a los campos, se iba un poco, voy a ocupar una palabra que es para buscar solamente un adjetivo, iba como a evangelizar en el buen sentido en el tema educativo. Y entonces en todas las escuelas rurales ella dejó su marca, dejó su impronta. Yo no sé si... Alguien me contaba, por ahí que estaba la imagen de Gabriela en muchas escuelas rurales. Estaba muy presente. Sí, a lo mismo, Mario, no sé si hay muchos noveles de literatura en particular que tengan ese tipo de historia, ¿no? Que claro, nosotros la estamos relevando y es justicia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la literatura, incluso con lugares asombrosos y brillantes, tiene un poquito de distancia con la gente, digamos, ¿no? Sí. Hay un tema de distancia. Hay algunos que no, que son muy de calle, Saramago, qué sé yo, García Márquez, gente muy de calle, ¿no? Pero hay otros que están en una élite cultural. Un púlpito arriba. Un púlpito que desde ahí... Que no se detiene, exactamente. Y que son fabulosos y fabulosas. Claro, no nada que decir. Nada que decir, pero... No me imagino a alguno de estos recorriendo las calles de otro país, pueblos de otro país, con el Nobel debajo del brazo, dando un profundo nivel educativo, digamos. Versus una persona que se desprende de su trofeo máximo, ¿me entiendes? Lo entrega, lo regala, porque siente que eso no era lo relevante. Exactamente. Lo relevante era otra cosa, digamos, el conocimiento que su país, escondido, digamos, en el último lugar del mundo, en el fondo fuera conocido a través de las letras, de la literatura. Fue una cosa fantástica. Y de hecho, como te digo, desde su primer libro ya partió la nominación de Gabriela. O sea, en el fondo fue temprano, digamos, muy precoz, digamos, esta aventura, este viaje largo hasta poder llegar finalmente a la obtención del Nobel, que no nos cansamos de repetir, fue la primero, digamos, latinoamericano de esta tierra, digamos, de este espacio, que en el fondo pudo lograr esta distinción máxima, digamos. Sí, realmente una cosa fantástica. Y esa presencia que está en todos los lugares, por ejemplo en Santiago, bueno, ya lo encontramos obviamente en la iglesia de San Francisco, está en el Museo de la Educación, donde les contaba esta experiencia inmersiva, donde ella no estudia para ser normalista ahí, porque estudió, digamos, en su tierra, pero acá revalida un poquito el título.
Y también hay una casa también por ahí, de la cual hemos hablado hace mucho tiempo, ahí en el barrio Franklin. Hay una casa que fue de su propiedad, que está al ladito del Teatro Huemul. Y que en el fondo era el periodo que ella fue profesora en un liceo ahí en la calle Chiloé. Entonces esa casa la compra, vivió poquito tiempo, y lo más entretenido era que la persona que le ayudó a redactar la escritura fue un joven abogado de ese tiempo llamado Eduardo Frei Montalvo. Él fue quien estuvo detrás, digamos, de esa primera compraventa de... Sí, estoy viendo, calculando los años, claro que sí. De Gabriela Mistral, claro. Entonces saca la cuenta, claro, estaba bien, pero era joven todavía. Era joven, claro. O sea, te estoy hablando de la década del 20, o sea... 20 y tantos años. Claro, ni siquiera era falangista en ese minuto. No, bueno, existía la falangista. Por eso digo, claro. ni siquiera era falangista, estaba en otras cosas, estaba un poco descubriendo su vocación de político. Bueno, pasa con ese cruce con un Neruda quinceañero también. También hay esos cruces medios cósmicos, ¿no? Pero siempre lugares alejados presentan de repente estos personajes. O sea, Neruda en el caso nace en Parral, se forma más bien en Temuco. En el caso de Gabriela, Montegrande y Vicuña, Violeta Parra, ¿me entendís? También de la zona. San Fabián de Alico, San Carlos. O sea, nacen en San Carlos, pero pasa en Chillán, San Fabián de Alico. Entonces, es como que provincia te entrega, ¿me entendís? De repente estos próceres. Mira, no lo había pensado así, Mario, como provinciano orgulloso. No lo había Arturo Prat en Ningüe. ¿Será porque las carencias hacen... Totalmente. Te generan una fortaleza y una necesidad y unas ganas de mejorar las cosas, pero además con la conciencia de que quieres esas mejores para todos. Y yo creo incluso que no tienen muchas cosas que hacer. Por lo tanto, por ejemplo, una buena lectura era muy bienvenida. O sea, eran devora libros, porque en el fondo era lo poco y nada que podían hacer. Más que eso, yo diría que además se valoran las cosas importantes. Sí. Porque efectivamente, o sea, todos podíamos jugar en la calle en nuestras épocas, digamos, ¿no? Y me imagino que anteriormente también se podía hacer un montón de cosas, pero como que la familia te instaba y que es lo importante, pues. Además, como te digo, detectar esos talentos también siempre es complicado. En el deporte, tú lo sabes muy bien, que estén, digamos, esa detección del talento, que no se pierda, en el fondo, que es muy bueno. Yo creo que fueron bien llevados en su minuto, o sea, fueron bien visibilizados en su minuto para que en el fondo no se perdiera. Y me acordé al tiro de Claudio Arrau también, en este momento. Ah, claro, mira. Inmediatamente. Entonces, en el fondo se hizo un buen trabajo para que no se perdiera ese talento que se estaba incubando para ser realmente superestrellas de a lo que se iban a dedicar. Eso. La provincia. La recta provincia, diré ya. Como dicen acá, perdonando lo presente. No, siempre un placer además. Mario Cabala, las picadas las dejamos para la próxima porque se nos vienen las picadas de Navidad, Año Nuevo, todas esas cosas que hay que comprar en esta época, que el colemono, que el pan de Pascua. Totalmente. Hoy día era el día de Gabriel, así que hoy día y siempre va a ser el día de Gabriel. ¿Cómo se llama la cosa que me regaló ayer Oscar? Como un pancito, como... Son como Strogen, Blagen. Streusel. Esas, que son navideños. Esa, buena. Está el Strudel y está el Streusel. No, se pasó. Sí. Te Un abrazo, Que esté muy bien, un abrazo. Gracias, querido.